que hace Estados Unidos a Europa. Por eso el barquito está de colores de banderas de Europa. Le había prestado Estados Unidos a Europa 13.300 millones de dólares. Desde el periodo 48-52, eso quiere decir, alrededor de 4 años le ha prestado dinero a Europa. Les comento un detalle, fíjense cuál es el detalle. Estados Unidos aquí gana por doble. ¿Por qué motivos? No olviden, finaliza la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Europa, ¿cómo está? Totalmente devastada. No hay campos cultivables por las bombas nucleares, perdón, por las bombas convencionales que se han utilizado. Los terrenos están lamentablemente destrozados. Otro detalle importante va a ser el caso de las máquinas para poder producir alimento, también no existen máquinas, todo se ha ido para el armamento convencional, no ha habido tiempo para producir tractores y otras cosas más. Otro detalle importante, no hay puentes, no hay carreteras, la infraestructura en Europa está completamente destruida, cada gobierno tiene que reconstruir todo poco a poco. ¿Y cuál es el detalle importante acá? Estados Unidos no ha tenido guerras en su territorio. Como no ha tenido guerras en su territorio, no tiene que reconstruir, entonces tiene mucho dinero, tiene comodidad y le va a ir prestando poco a poco. Esa cantidad que están viendo en realidad es poco a poco. Primero le van a prestar más o menos alrededor de 2 millones, después 3 millones, otros 10 millones a algún país, unos 5, al final se suma 13.300 millones de dólares. ¿Por qué decimos que gana por doble? Por si acaso, tenía una imagen que les voy a mostrar. Esta imagen, ¿ya? Fíjense, gana por doble por este detallito. Va a tener un aliado. Tiene un aliado. Todos los países de Europa son aliados de Estados Unidos. Los países que están viendo en color azul son los aliados de Estados Unidos frente a la Unión Soviética, la que están viendo de color rojo. La Unión Soviética, Polonia, parte de Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, etcétera, son países de la Unión Soviética. En cambio, todos los países de color azul son democracias europeas y Estados Unidos los está apoyando con ese dinero que les está dando para reconstruir sus ciudades. Cuando decimos que son aliados, fíjense el detalle, hasta el día de hoy, compañeros, son aliados los europeos de Estados Unidos. Por eso cada vez que se está hablando de la guerra de Ucrania, pues Alemania está apoyando a Ucrania porque Estados Unidos lo está apoyando. Gran Bretaña, Francia, Italia, cualquier país está apoyando justamente a al país de Ucrania en contra de Rusia. Ahora, gana el doble, les decía, por este motivo. Los norteamericanos han prestado dinero, hemos dicho, para diferentes casos, e interesantemente, lo que sucede acá es que los europeos, cuando tienen el dinero en sus manos, necesitan comprar máquinas. ¿Dónde van a comprar máquinas? En Europa no existe. Las máquinas las van a comprar de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está ganando el doble. ¿Por qué? Porque está produciendo máquinas que necesita Europa. Y el dinero que le ha prestado, pues, va a volver a Estados Unidos. Pero la deuda la sigue teniendo los europeos. Y así, para cualquier reconstrucción, para construcciones de sus palacios de gobierno, todo, puentes, carreteras, va a ser el uso del dinero de Europa hacia Estados Unidos. ¿Se va a reactivar poco a poco las fábricas de Europa? Sí, para no depender de Estados Unidos. Ahora, la imagen que están viendo ustedes es el personaje que ha producido el Plan Marshall, justamente. El nombre de este personaje, como están viendo, se llama George Marshall. Anótense el nombre. George Marshall. Listo. Ese es el personaje entonces que ha formalizado este proyecto. Por el lado de la Unión Soviética, anótense el nombre que están viendo encima del loguito en color rojo. El Comecon. El Comecon. Ese es el nombre entonces de lo que la Unión Soviética ha producido como plan económico. ¿Es préstamo económico? No. ¿Por qué? Porque los rublos rusos no valen.
al igual que los dólares norteamericanos valen. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Como están viendo ahí al costadito, es una asistencia económica, son subsidios. ¿Qué quiere decir con los subsidios? Es un monto de alimentos que está regalando la Unión Soviética, toneladas en algún momento de alimento, a diferentes países, por ejemplo, Polonia, por ejemplo, Yugoslavia, por ejemplo, Hungría o Rumanía. Solamente le está regalando alimento. Segundo punto, canales de comercio. ¿Qué significa lo de los canales de comercio? Significa que si, por ejemplo, digamos que Rumanía no tiene dónde vender sus productos, ellos producen, digamos, manzanas, pero no sé venderlo, porque Estados Unidos no quiere comprar, ni Alemania ni Francia, como son aliados, no quieren comprar nada de Rumanía. Entonces la Unión Soviética lo que va a hacer es comprar todas las manzanas de Rumanía, distribuirlo a nivel mundial, venderlo a China, venderlo a Corea, venderlo al Congo, que va a ser sus aliados en África, o puede ser simplemente que traslade el cargamento a diferentes partes del planeta. Y en eso les ayuda a los rumanos. Entonces, ese es el proyecto, el plan que ha ejercido la Unión Soviética. Ahora, el otro detalle importante que también hay que destacar, que es súper importante, anótense como un subtítulo, seguimos con las dos columnas en explicarles qué es Estados Unidos y la Unión Soviética, compañeros. Anótense organismos internacionales. Organismos internacionales. En el caso de los organismos internacionales, estamos viendo una que existe hasta el día de hoy y se van a notar tal como está, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Nació el 4 de abril del año 1949 y hasta el día de hoy sigue existiendo como organismo internacional. Como están viendo las banderitas, ya se sobreentiende, es Estados Unidos y sus aliados. Son los países que han ido subiendo, en realidad son alrededor de 27 a 28 países, creo que con la unión de Finlandia y Suecia creo que llegan hasta 30 países ya, los de la OTAN. ¿A quién me refiero? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto de la OTAN? Es un organismo de defensa militar. Como hemos visto en la imagen anterior, si la Unión Soviética empieza a atacar a algún país de la OTAN, pues toditos los países de la OTAN se unen en contra de la Unión Soviética. Y hoy por hoy estamos viendo lo mismo. En cambio, ¿qué es lo que ha hecho la Unión Soviética? Ha producido lo que se conoce como el Pacto de Varsovia. Anótense en el lado de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. Es igualito que la OTAN, es un organismo internacional militar de defensa, pero llamado Pacto de Varsovia. ¿Quién está? La Unión Soviética, China, Corea del Norte, está el Congo, Yugoslavia, Rumanía y otros países más que están girando en torno a la Unión Soviética. ¿Cuál es la diferencia entre la OTAN y el Pacto de Varsovia? Se dice que el Pacto de Varsovia parece ser un organismo en el cual la Unión Soviética está controlando a los demás países. Eso parece ser el Pacto de Varsovia. A diferencia de la OTAN. En el caso de la OTAN, hay una especie de democracia. No sé si es totalmente democrática, pero hay una especie de democracia. ¿Por qué? Porque en realidad no lidera Estados Unidos todo el bloque. Hay diferentes tipos de presidentes. Un ejemplo, Stoltenberg, que es uno de los jefes de la OTAN en la actualidad, hoy por hoy, es de Noruega, no es de Estados Unidos. Entonces, fíjense, diferentes países se hacen cargo. La Unión Soviética, pues lamentablemente, ellos solitos controlan. Y la OTAN y el Pacto de Varsovia, pues nos da esto, como están observando ustedes. Todos los países en color azul y en color celeste, si quieren ustedes, es la OTAN. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, como están viendo, Turquía, importantísimo. Y en el caso de Varsovia o el Pacto de Varsovia, pues la Unión Soviética, como hemos dicho, y los países de Europa del Este. Otra versión de lo mismo, hay muchos países que también son aliados de la OTAN. Uno puede ver la imagen y decir, Bolivia está al lado de la OTAN, pues a la fuerza
hemos mencionado en algún momento y vamos a mencionar si es que vamos a ver el último módulo de historia de Bolivia. Interesantemente, Hugo Banzer Suárez va a estar dentro de lo que va a ser el Plan Cóndor. Y el Plan Cóndor, pues de alguna forma tiene que ver con las políticas de Estados Unidos. Cero socialismo en América Latina y capitalismo sí, a la fuerza, obligatorio, dictatorial. Entonces muchos países han estado de acuerdo a la fuerza aquí en América Latina. Vamos con un último detallito acerca de lo que va a ser este caso de las dos columnas que estamos viendo. La guerra de las galaxias se le conoce así, pero en realidad coloquen ustedes ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. En el caso de la ciencia y tecnología, anótense lo siguiente. Estamos hablando de quién es el primer país en salir al espacio exterior. Anótense en el lado de la Unión Soviética a este personaje que están viendo ustedes, Yuri Gagarin. Este es el personaje que es conocido en la historia como el primer cosmonauta. Anótense el nombre, Yuri Gagarin, y al ladito colocan el primer cosmonauta. Fíjense, primer cosmonauta. Es decir, la Unión Soviética había adelantado tanto su tecnología que en algún momento les había ganado a los norteamericanos. Lo que habían hecho es dar a un hombre al espacio exterior. Yuri Gagarin, ¿qué es lo que hace? Sale al espacio en un cohete, hace una vuelta al planeta y retorna. El mismo momento, el mismo día. Retorna y listo. Eso lo convierte en el primer cosmonauta. La Unión Soviética adelantó a Estados Unidos en esta competencia sobre el espacio. En el caso de Estados Unidos, pues no se quedó atrás. Desarrolló también un propio proyecto que ha sido importante, el llegar a la Luna. Antes de pasar a hablar de Neil Armstrong, como están viendo ahí, vamos a hablar un poquito más de Yuri Gagarin. ¿Qué año se desarrolla, qué fecha se desarrolla? 12 de abril, Día del Niño, fíjense, para que recuerden facilito ustedes. 12 de abril del año 1961. No se van a olvidar, Día del Niño de 1961. Día del Niño es para nosotros los bolivianos, ¿no? Y cada 12 de abril se conoce como el Día del Niño. Entonces, en 1961 lanzan a este personaje y ya saben lo que les conté. Los norteamericanos van a desarrollar un proyecto. Ahora sí vamos con este personaje en el caso de Estados Unidos. El personaje, todos ya lo conocen, es Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna. ¿Cómo se llama el proyecto que han desarrollado los norteamericanos? Como les dije en algún momento, les encanta colocar nombres a los norteamericanos. Anótense el proyecto Apolo 11. El proyecto Apolo 11. Entonces, ese es el proyecto rumbo hacia la Luna. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis. Hay muchas personas o muchos videos, muchos documentales que en algún momento van a escuchar ustedes posiblemente, que dice que en realidad Neil Armstrong no llegó a la Luna, que Estados Unidos ha producido una película en realidad de llegar a la Luna y se nota en el casco del piloto. Así dicen, hay muchos documentales, habrán escuchado en el YouTube, en el TikTok, en cualquier red social, que en realidad lo que ha hecho Estados Unidos es engañar a la población mundial diciendo que ha llegado a la Luna, pero no ha llegado. Esa versión lamentablemente la vamos a descartar. A ciencia cierta no voy a decir que es verdad o es falso, pero vamos a descartarla porque lo que les van a preguntar en el examen es ¿cuándo viajó Neil Armstrong a la Luna y cuándo llegó a la Luna? Eso tienen que saber ustedes, anótense. La fecha es 16 de julio. Otra vez, para los paseños, una fecha muy fácil. 16 de julio. Pero el año es lo que cambia, 1969. 1969. Fíjense, 8 años de retraso con respecto a la Unión Soviética. 1969 ha llegado
entonces Neil Armstrong a pisar la luna. Y tiene una frase muy famosa, ustedes ya la conocen. Los que no recuerdan, pues anótense. La frase famosa es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran salto para la humanidad. Les vuelvo a repetir, es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran salto para la humanidad. Listo, con esa frase muy interesante, se acaba esto de la guerra de las galaxias entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Va a haber más peleas tecnológicas? Sí. La Unión Soviética produce un tipo de tecnología más interesante. Un ejemplito nomás les doy. Los automóviles. Hasta el día de hoy los tenemos con vida todavía, esos automóviles que han desarrollado Alemania y la Unión Soviética. Los Volkswagen. Los pequeños cochecitos, que en algún momento los habrán visto por ahí, tienen motores del año 50 todavía. Sigue estando en funcionamiento los motores de los años 50. Esa es la tecnología de Alemania y de la Unión Soviética. A diferencia de los automóviles de la Ford, de los automóviles de Estados Unidos. En realidad, no, tal vez tienen la misma tecnología, pero lamentablemente sus motores no duran. Fíjense un detallito interesante. Coloquen lo siguiente. Como subtítulo y fuera de las columnas. Ya terminamos aquí, compañeros, con las columnas y la explicación de las columnas. Vamos a anotarnos los conflictos de la Guerra Fría. A ver, un momentito, compañeros. Me dan un momento. Ahora sí. Fría. Lo que estamos viendo, y anótense, número 1, Israel. La Guerra Fría tiene que ver con los distintos tipos de guerras, hemos dicho, distintos tipos de conflictos que ha habido a nivel global entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero de forma oculta de alguna manera. Vamos a anotar algunos detallitos. Lo que están viendo, inciso A, la Shoah, el holocausto judío. Eso es producto de la Segunda Guerra Mundial. En el inciso B lo que están observando es la creación del Estado de Israel. Hemos mencionado el día de ayer, tal vez alguno no estaba presente, perdón por las imágenes nuevamente, la Shoah, el holocausto judío, es de 6 millones de personas judías que han sido asesinadas por el régimen de Hitler. Y lo que estamos mencionando es esto. Israel se funda el 14 de mayo del año 1948. Los que tal vez no estaban presentes, anótenlo, subrayenlo. 14 de mayo de 1948, 3 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los judíos se organizan y tienen la idea de recuperar su territorio que bíblicamente les pertenecía. Dios había dado a Abraham entonces el territorio de Israel en la actualidad y es el lugar donde van a retornar nuevamente de diferentes lugares del planeta a Israel. Listo. Ahí está. Entonces ya tenemos el caso de Israel. Ya es un país, pero alrededor de Israel, compañeros, lamentablemente existen puros países árabes. Cuando hablamos de los países árabes, estamos hablando de que los países distintos que son árabes odian lamentablemente a Israel. Está el Líbano, está Siria, está Irán, está también Jordania, está Egipto, son muchos países, incluso Libia y otros países más que son árabes, que están en contra de la creación de Israel. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Pues lamentablemente va a haber distintos tipos de conflictos en el caso de Israel. Ahí está, anótenlo en el tercer acápite, conflictos contra Israel. Ha habido la guerra de los 6 días, un conflicto importante, la guerra del Yom Kippur y el conflicto con Palestina hasta la actualidad. Les voy comentando un poquito. Fíjense, en el caso de la guerra de los 6 días, Israel va a recuperar Jerusalén. La capital bíblica que ha tenido, la recupera. En el caso de la guerra del Yom Kippur, Israel vence a Egipto y posteriormente va a vencer a Siria. A 2 países. Les cuento, esta es una parte muy interesante de la historia. Israel estaba
Es un pequeño país, como ustedes ya conocen, seguramente lo han visto en imágenes, e Israel está esperando en que en algún momento Egipto empiece a atacar. Tiene una multitud de tanques, aviones, ejército Egipto, para atacar a Israel. Y la inteligencia de Israel, interesantemente lo que ha hecho es poder saber en qué momento las fuerzas de Egipto descansan. ¿Por qué les digo esto? Porque en los medios de comunicación de Egipto decían, nosotros vamos a aniquilar a los israelíes, etcétera, etcétera. Decían todo eso, el presidente incluso de Egipto decía eso. Principalmente él lo decía. En el caso de Israel, entonces, la inteligencia de Israel había descubierto que hay unos 15 minutos de descanso del ejército egipcio. 15 minutos en los cuales ninguno de los aviones funciona y están los aviones de cualquier lugar. Y esos 15 minutos son de descanso pleno. Justo la aviación de Israel ha averiguado en qué momento es y los 15 minutos han sido desplegados los aviones de Israel, han llegado hasta lo que va a ser el desierto del Sinaí y han atacado a los egipcios y los han derrotado. Todas las máquinas de Egipto inutilizadas. Venció Israel. Israel ha tomado todo el Sinaí para ese momento. Y en el caso de Siria es otro tema muy importante, muy interesante. En realidad pueden buscarlo ustedes en el YouTube, en las redes sociales, muy interesante. Los testimonios son impactantes. Se dice que los sirios tenían como alrededor de 40 o más tanques y los israelíes han ido lamentablemente cayendo muchos tanques y tenían alrededor de 3 tanques a lo mucho. Esto pasa en los altos del Golán, cerquita de lo que va a ser la frontera Siria-Israel. E interesantemente, ese era antes territorio de Israel, entonces va a estar atacando ahí Siria. Y lo más interesante e importante va a ser que hay testimonios de los oficiales de Siria que dicen lo siguiente: nosotros los sirios nos hemos retirado de la guerra porque hemos visto ángeles encima de los tanques de Israel. Entonces, fíjense, es un detalle muy impactante, muy interesante. Son testimonios reales de oficiales reales de Siria. Y los tanques eran variados. Vean un documental sobre la guerra del Yom Kippur, va a ser impactante ahí. No podemos nosotros porque el tiempo nos va a pisar. Entonces, fíjense, eso es lo que sucedió con el caso de Israel. Vamos a hablar ahora de otro conflicto. El caso de Jerusalén. Hasta el día de hoy, compañeros, los palestinos y los israelíes están en conflicto. Israel está defendiendo su territorio y lamentablemente el país de Palestina está lanzando bombas al caso del sur de Israel. Incluso Jerusalén está controlada por los árabes. Entonces, Israel lamentablemente está tomada de alguna manera en algún sector que es muy importante en Jerusalén por los árabes. Podemos decir de esa manera. En ese lugar donde están viendo, tendría que construirse el tercer templo judío. Pero los árabes están dominando, por decir, controlando ese lugar. Se dice que tiene que haber una paz y seguridad mundial. La ONU, ¿para qué se ha creado? Pues para la paz y seguridad mundial. Y justamente Israel en estos años, a partir incluso desde la pandemia del 2020, ha ido firmando distintos tratados de paz y de seguridad con distintos tipos de países. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, y otros países más, Marruecos, Jordania y otros más. Anótense este último conflicto de la noche y hay muchos más. El día de mañana vamos a ir completando todo eso. Esperemos terminar mañana y el día lunes, que va a ser el último día, la última semana, vamos a ir viendo, tal vez posiblemente veamos algo de la Segunda Guerra Fría y vamos a ir viendo otros temas que van a ser importantes. No se falten, compañeros, sigan apuntando y apuntando y apuntando los temas, estudiándolos, porque vamos a ver temas de América, el descubrimiento de América principalmente, y otros temas del Imperio Azteca, el Imperio
quechua, que es el Inca, y otros detallitos más que va a dar paso a lo que va a ser el último módulo de Historia de Bolivia. Les comento entonces, los conflictos de la Guerra Fría. En el caso de la Guerra Civil Griega, número 2 pueden colocar conflicto de la Guerra Civil Griega. ¿Dónde se desarrolla? Pues en Grecia. Primer dato. Segundo dato, es una guerra civil. Ojo, es una guerra entre griegos. Aquí no hay Europa, entre Rumanía, nada. Por debajo se van a apoyar, pero es un conflicto entre puro griegos. ¿Qué es lo interesante de esto? Hay un grupo de griegos, y vayan tomando nota, que es procapitalista, es decir, quieren ser capitalistas igualitos que Estados Unidos. Y hay otro grupo de griegos que quiere ser socialista igualito que los rusos. Ese es el conflicto de la guerra civil griega. Un grupo apoya ser capitalista y otro grupo apoya ser socialista. Han combatido, lamentablemente se han peleado, es una guerra civil, imagínense, muchas personas han fallecido en esta guerra al interior de Grecia. Por debajo está apoyando Estados Unidos y por debajo también la Unión Soviética está apoyando. ¿Quién venció? Anótense. El grupo que apoya ser capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que Grecia se volvió y a partir de ese momento, cuando llegó a ser capitalista, pues fue parte de lo que va a ser la OTAN. Listo, así de sencillito fue la finalización de este conflicto griego para el año, me olvidé decirles, 1946-1949. ¿Ya? Anótense. 1946-1949. Listo, compañeros, aquí quedamos. Nos vemos el día de mañana. Estudien, repasen. Bendiciones. ¿Sí? Elise, ¿será que tendrá, no será que tiene banco de preguntas de historia de Bolivia o conocimientos generales? Bendiciones.